Muy buenas, vamos a hacer otro tutorial de cómo preparar la pintura, pero ahora la vamos a hacer directamente con cola blanca. Así que lo primero que vamos a hacer es usar estos 4 colores. Vamos a dejar aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a poner una parte de pintura en cada uno de los vasos. Blanco vamos a poner un poquito más, que después vamos a hacer un cuadro bastante blanco, así que lo vamos a necesitar. Ahora vamos a poner la cola blanca líquida Sanda Fondex. Vamos a poner el doble, casi el doble de cola blanca, y después vamos a ir corrigiendo con agua. Es una manera bastante fácil y más rápida. Vamos a poner casi el doble. Creo que lo tenemos. Ahora la vamos a mezclar. Hasta que no esté bien mezclada no le vamos a echar el agua. La consistencia es esta. No es nada fluida. Está muy gomosa. Vamos con la naranja. Bien, y ahora vamos a tirar casi la misma cantidad que pusimos de pintura que de agua. Esto sería cucharada y media. Más o menos es lo que eché. No queremos pasarnos.
empezamos a tener la consistencia que queremos. Está perfecto. Este está un poco líquido. No nos queríamos pasar, pero bueno. Vamos a poner un poquito más de goma para que pegue. Perfecta. ¿Ven el hilo? Está muy fluida. Aquí vamos a poner una cucharada para que no pasarnos. Está muy espesa todavía. Vamos a poner otra cucharada más. Aquí lo que estamos haciendo es poner pintura, cola y agua, paso a paso. En lugar de poner pintura, cola, mezclarla y después mezclar con nuestra pintura. Me gusta, pero aún está un poco espesa, así que vamos a poner un poco más de agua. Y este es el hilo que estamos buscando. ¿Ven? Esta pintura está lista. Y aquí es cierto que habíamos puesto más pintura y más cola, así que vamos a agregar 2 cucharadas directamente. Porque después lo que vamos a hacer es vamos a hacer un cuadro con una base blanca. Que sea muy claro y a la vez muy colorido con estos 3 colores. Y así vamos a ver cómo se comporta la pintura con el medio que acabamos de crear. Vamos a ver, es espesa aún. ¿Por qué? Porque tarda en bajar, aunque hace un hilo, tarda un poco en bajar todavía. Así que vamos a ponerle un poco más de agua. Realmente esta técnica de hacerlo pintura con la agua es
es rápida, por si lo que quieres hacer es una obra así en el momento. Yo muchas veces prefiero hacer una botella grande de medium y tenerla conservada, y cada vez que quiero hacer la pintura pues le agrego eso. Tienes que estar mezclando tanto, pero si solo quieres hacer ahora una obra que se te ocurrió rápida, es una buena técnica. Empiezo a ver muy buena fluidez. Perfecta. Y aquí tenemos nuestros 3 colores, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es pintarlos en este lienzo que tenemos aquí. Para eso tengo aquí esta cosa metálica para que no se me vaya la pintura para abajo. Tiene una pintura fresca de otro cuadro que hice, pero bueno, no nos va a afectar absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer es vertir toda la pintura. No sé si usar este vaso para vertirla toda. Vamos a empezar con el azul. Oh, no. Antes que nada vamos a usar el secreto de las celdas, y que es este, ¿vale? Se lo vamos a poner a los que tienen color solamente, así que le vamos a dar un toque solo, un golpe a cada uno, revolver 3 vueltas, no más. Vale, y ahora ponemos el azul primero. Por ejemplo. Bien. ¿Qué ponemos? El naranja, a ver si se hace algún morado. Si se mezcla con el azul y se hace algún morado, pues lo ponemos, a ver qué tal. A ver. Y ahora vamos a poner el amarillo hasta arriba. ¿Qué pasará? Pues no lo sé. Vamos a ponernos antes unos guantes, porque aquí va a caer mucha pintura, ¿eh? Bueno, pues vamos a darle. No sé si pueden ver las burbujas por aquí, que se las vamos a quitar con la pistola. Este es el efecto de la silicona. Se están creando muchas celdas, miren estas celdas grandes.
¿Hacia dónde nos queremos mover? Esa es la pregunta. Para levantar todas estas celdas. Vemos como la pintura amarilla baja a la superficie, la naranja incluso. Crea como una especie de océano con el blanco y si arrastramos pintura se empieza a ver más aquí el naranja. Empezamos a tener una pintura más naranja que azul. Vamos estirando estas celdas de abajo. Y el cuadro se va transformando. Vamos arrastrando aquí la pintura y se ve un desvanecido. Se ven celdas muy muy grandes aquí. Así tenemos mucha pintura. Nos tenemos que deshacer de alguna. Y va a ser aquí. Me gusta mucho este efecto de desvanecido y el cuadro me va gustando. No sé si aplicar celdas aquí. Realmente me gusta cómo queda. Entonces sigue moviendo la pintura por aquí. El cuadro aún va a cambiar un poco. Y nos vamos a acercar un poco para ver cómo queda. Me gusta mucho este desvanecido que creamos al final. Y las celdas aquí que se formaron están muy bien. Aquí las celdas se hicieron mucho más grandes. Se empezaron a deformar aquí en medio. Y como agregamos un poquito más de blanco, tenemos todo este medio blanco. Y este es el resultado. Si quieres más tutoriales como este, no te olvides de suscribirte. Y nos vemos en el siguiente.